Gracias por acompañarnos una vez más en Puebla, La Prioridad. Como usted sabe, en muchas ocasiones hemos abordado el tema del patrimonio arquitectónico de nuestra querida ciudad de Puebla y sin embargo, muy pocas veces, por no decir que esta es la primera ocasión, que pondremos sobre la mesa el tema del patrimonio industrial, arquitectónico industrial de nuestra ciudad. Esto abarca muchos conceptos que precisamente para pues hacerlos entendibles y para que podamos también pues entender la relevancia de este tema, esta noche saludo y agradezco la presencia en este estudio de Juan Manuel Reyes Ortega. Juan Manuel, qué gusto saludarte, bienvenido. Igualmente, mucho gusto yo también estar nuevamente con ustedes. Muchas gracias. Ernesto Licona Valencia. Leobardo, gracias por la invitación nuevamente. Bienvenido, Ernesto, es tu casa. Luis Felipe García Serrano. Buenas noches. Bienvenido. Bueno, yo quisiera empezar, Ernesto, porque al rato nos vamos a estar quejando de que se nos acabó el tiempo. Yo quisiera empezar a ir directo al grano. ¿Por qué tampoco hablamos de lo que es el patrimonio industrial, arquitectónicamente hablando, de nuestra ciudad de Puebla, que evidentemente no es tan rico como lo es en su arquitectura civil y religiosa, pero finalmente hay una importante muestra de este patrimonio industrial? Sí. Fíjate que quizás lo primero que habría que señalar es por qué patrimonio industrial, ¿no? Y hay que decir que la industrialización como proyecto civilizatorio, digamos, no solo económico, sino civilizatorio, transformó el orden social mundial, ¿no? A partir precisamente de la instauración de un nuevo proyecto productivo, de un nuevo proceso productivo, es decir, la producción de mercancías en masa, por ejemplo, se da por primera vez a partir de lo que llamamos la industrialización. ¿La revolución industrial? La revolución industrial, pero este proceso de revolución industrial fue universal, fue mundial e impactó precisamente pues, a todo el mundo, a todas las regiones, a todas las localidades del mundo. Generó, ¿no?, una nueva concepción del espacio, una nueva concepción del tiempo, nuevas formas de relaciones productivas, nueva tecnología, ¿no?, nueva arquitectura, es decir, se transformó precisamente la vida social, se abandonó un viejo esquema, digamos, antiguo, ¿no?, de la producción artesanal y lo que conllevaba precisamente esa forma productiva, e instauró otra. Hoy, por ejemplo, observamos que a partir de ese proceso universal de la industrialización que llegó a todas partes del mundo, que llegó a México, que llegó a Puebla, hoy se encuentran, podemos observar precisamente rasgos o vestigios de ese proceso productivo. De ahí la importancia de hablar del patrimonio industrial, ¿no? Sobre todo porque a raíz de esta revolución industrial y en la medida que esto nos llega a México y a nuestra Puebla, evidentemente cambian las formas de vida de la sociedad. Por supuesto, transforma, ¿no?, el orden social, ¿no? Es decir, la instauración arquitectónica de estas techumbres, de estos grandes galerones y la inscripción de trabajadores en un nuevo orden laboral, en un nuevo consumo del tiempo, ¿no?, pues va a transformar la vida social, la vida cotidiana de los pueblos, ¿no?, o de las propias personas, ¿no? Y eso impacta, ¿sí?, en la sociedad y va a transformar precisamente, como tú decías, la sociedad en su totalidad. Bueno, estos rasgos arquitectónicos de la industrialización, ¿no?, estos rasgos tecnológicos de la industrialización y algo muy importante, los rasgos culturales, digamos, de la mentalidad o de la cultura que se generó, todavía podemos rastrearlos, podemos observarlos en la Puebla contemporánea, por ejemplo. Con estos antecedentes que planteas, Ernesto, me llama mucho la atención, con mucho más razón, el por qué tampoco se habla de este fenómeno social, porque finalmente se traduce a lo que hoy estamos viviendo de alguna manera. Yo pienso porque hay una visión hegemónica, ¿no?, del patrimonio que ataca fundamentalmente el monumento, el bien material, y olvida, ¿no?, la propia ley, yo decía hace un rato, la propia ley federal, la vigente, la de monumentos históricos y arqueológicos, no contempla precisamente este tipo de
bienes culturales o como estos bienes de la industrialización no los contempla estrictamente dentro de la ley, ¿no? Y la visión hegemónica que desarrolla el Estado, las instituciones del Estado, se centra fundamentalmente en los bienes arqueológicos, en los bienes coloniales, materiales, ojo, y en los bienes artísticos, toda esta producción del siglo XX, por ejemplo. Esa es la visión hegemónica, la que promueve las instituciones del Estado, pero además es la que está contemplada en la única ley federal vigente. Ahorita hay toda una discusión de toda una nueva ley de cultura que quieren impulsar los diputados panistas, pero bueno, esa es otra cuestión. Y aquí pero nos va a ayudar vigente, muchísimo la claro, visión desde el punto de vista jurídico de Juan Manuel. Ya llegaremos un poquito más ahí, pero evidentemente. Entonces esa es la visión hegemónica que se promueve desde las instituciones del Estado. Sin duda, la sociedad civil, las organizaciones, las comunidades indígenas, campesinas, llevan a cabo una serie de proyectos, de nociones distintas de patrimonio, y que es una especie de juego, de conflicto constante entre esta visión hegemónica sustentada en una ley federal y estas otras expresiones de defensa o de conceptualización distinta del patrimonio cultural en su vastedad, digamos, en su complejidad, y que hay un juego y hay un conflicto constante. Puedo poner muchos ejemplos sobre este conflicto y estas visiones de patrimonio. Ya te pediré que más adelante nos des ejemplos tangibles. Es increíble, ya el primer bloque se terminó y todavía no intervienen ni Luis Felipe ni Juan Manuel. Así es de que vamos a mensajes y vamos a escuchar al regresar una primera intervención, porque insisto, con esta relevancia de esta temática, me parece que, bueno, pues en 5 años casi que tenemos aquí al aire, es primera vez que tocamos este tema, ¿no? Así es de que volvemos en un momento.